Juan Carlos Álvarez miraba desde la ventana panorámica de su residencia en el corazón de Sevilla, sosteniendo en sus manos temblorosas el informe del examen médico. Cáncer de páncreas. Cuarta etapa. 6 meses de vida, y quizás menos. A sus 72 años, el hombre más rico de la región de Sevilla acababa de recibir una sentencia de muerte. Señor Álvarez, dijo el doctor Sergio Fernández por 10ª vez, debemos discutir el tratamiento. Existen opciones paliativas que pueden... He oído suficiente, lo interrumpió Juan Carlos con una voz dura como el acero. ¿Cuántos meses exactamente? Con un curso favorable de los acontecimientos, de 4 a 6, sin tratamiento, posiblemente 2 o 3. Juan Carlos asintió fríamente y despidió al médico. Se quedó solo en el consultorio privado del Hospital Clínico de la ciudad, mirando fijamente la hoja de papel que había cambiado su vida para siempre. 72 años había pasado construyendo su imperio, y ahora todo iba a terminar sin un solo heredero que continuara su obra. No tenía hijos. Nunca había estado casado oficialmente. Sus únicas relaciones habían sido acuerdos comerciales disfrazados de romances. Cada día de su existencia lo había dedicado a los negocios, acumulando una fortuna de más de 35.000 millones de euros. ¿Y para qué? Para que todo fuera a parar al Estado en forma de impuestos de sucesiones. 3 días después, Juan Carlos conducía su viejo Seat por las calles del centro de Sevilla y se detuvo en un semáforo. El tráfico al final del día, como siempre, era denso. Y entonces la vio. Una niña pequeña, de unos 8 años, sucia, con la ropa rota, se acercó al coche a pedir limosna. Normalmente, Juan Carlos ni siquiera bajaba la ventanilla en estas situaciones, pero algo en ella le hizo dudar. Quizás fue la determinación con la que golpeaba el cristal, o la forma en que no bajaba la mirada cuando él la miró. Vacilante, bajó la ventanilla unos centímetros. «Por favor, señor, ayúdeme con algo. Mi abuela está enferma y hoy no tenemos nada para comer». La voz de la niña era clara y educada. No tenía esa nota de derrota que él esperaba oír en una niña de la calle. Había en ella una dignidad que lo sorprendió. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Juan Carlos, sin saber por qué alargaba la conversación. «No tengo padres, solo mi abuela, Elena García. Ella me crió, pero ahora está muy enferma. Las medicinas son caras». «¿Y cuántos años tienes?». «8, señor. Me llamo Isabela». Juan Carlos observó a la niña con más atención. A pesar de la suciedad y la ropa gastada, sus ojos eran inteligentes, vivos. Había algo especial en ella, algo que tocó una parte de su corazón dormida desde hacía mucho tiempo. El semáforo se puso en verde y los coches de detrás empezaron a pitar con impaciencia. Juan Carlos sacó la cartera y extrajo 2 billetes de 1.000 euros. «Toma». «¿Y dónde viven?». «En un edificio abandonado en la calle de la Luna, habitación número 23». Juan Carlos le dio el dinero y pisó el acelerador, pero no podía quitarse a la niña de la cabeza. Toda esa noche pensó en Isabela y en su abuela enferma. ¿Por qué le importaba? En 72 años había pasado de largo junto a miles de mendigos sin conmoverse ni una sola vez. Pero esta niña era diferente. Al día siguiente, en contra de todos sus instintos, Juan Carlos fue a la calle de la Luna. El edificio abandonado resultó ser una antigua residencia de estudiantes, ocupada por familias sin hogar. El lugar era miserable. Paredes con moho, escaleras oscuras, olor a humedad y a alcantarillado. Subió al 3er piso y encontró la habitación número 23. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente y una voz débil respondió: «Adelante». Juan Carlos empujó la puerta y vio una escena que lo conmocionó. La habitación era diminuta, con una ventana rota cubierta con plástico. En un rincón, sobre una vieja cama individual, yacía una mujer anciana, evidentemente muy enferma. En el suelo, sobre un colchón delgado, estaba sentada Isabela haciendo algo parecido a los deberes en un cuaderno gastado. «Señor»,
exclamó Isabela levantándose rápidamente. «¿Qué hace usted aquí?» «Vine a ver cómo estaban», respondió Juan Carlos, sin saber muy bien por qué. La abuela de Isabela intentó incorporarse en la cama, pero estaba demasiado débil. Juan Carlos vio que le costaba respirar. «Abuela, este es el señor que me dio el dinero ayer», explicó Isabela. «Muchas gracias, caballero». Isabela pudo comprar mis medicinas y todavía sobró un poco para arroz, dijo la mujer con gratitud. Juan Carlos recorrió con la vista el mísero entorno. No había nevera, solo una pequeña placa eléctrica de 2 fuegos. Las paredes tenían manchas de humedad, y a juzgar por el olor, había problemas con las tuberías. Era indigno para cualquier ser humano, y mucho más para una niña y una anciana enferma. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó a la mujer. «Elena García, y la niña es Isabela, mi nieta. La cuido desde que mi hija murió hace 5 años. ¿De qué está enferma? Diabetes y problemas de corazón. Necesito medicinas todos los días, pero con mi pensión de 12.000 euros». Elena García hizo un gesto de resignación. Juan Carlos sintió algo extraño en el pecho. Esta mujer estaba criando a una niña con 12.000 euros al mes en condiciones inhumanas. Y aún así, Isabela parecía educada, limpia hasta donde era posible, y estaba haciendo sus deberes. ¿Puedo preguntar qué estudia la niña? Matemáticas, respondió Isabela con una sonrisa. Estoy en tercero. La profesora dice que se me dan bien los números. Isabela es muy lista, añadió Elena García con orgullo. Nunca ha faltado a la escuela, ni siquiera cuando no teníamos dinero para el almuerzo. Juan Carlos se agachó junto al colchón donde Isabela hacía sus deberes. Los problemas eran de multiplicación y división, y los resolvía con facilidad. ¿Te gusta la escuela? Mucho. Quiero ser doctora cuando sea mayor para cuidar de mi abuela y de otras personas enfermas. Por primera vez en décadas, Juan Carlos sintió que se le encogía el corazón. Esta niña, viviendo en la miseria, todavía soñaba con ayudar a los demás. Tenía una pureza que él había perdido hacía mucho tiempo. «Les dejaré algo más de dinero», dijo Juan Carlos, sacando la cartera. «No es necesario, señor», respondió Isabela rápidamente. «Ya nos ha ayudado mucho, no somos mendigas. Es solo que mi abuela está muy enferma». «Lo sé», dijo Juan Carlos con suavidad, «pero quiero ayudar». Dejó 10.000 euros sobre la única mesa de la habitación y se fue, prometiendo volver pronto. Durante toda la semana siguiente, no pudo dejar de pensar en Isabela y Elena García. Por primera vez en su vida, se preocupaba por otras personas que no eran sus clientes o socios. A la semana siguiente, Juan Carlos regresó al edificio abandonado. Esta vez trajo bolsas con comida y algunas medicinas que había comprado en una farmacia privada. Elena García parecía un poco mejor, más animada. Isabela estaba de nuevo haciendo sus deberes. «Les he traído algo», dijo Juan Carlos. «Señor, ¿es usted tan amable? ¿Pero por qué hace esto?», preguntó Elena García. Juan Carlos no supo qué responder. ¿Cómo explicar que se estaba muriendo? Y que, de alguna manera, estas 2 personas estaban dando sentido a sus últimos meses? «Porque se lo merecen», fue todo lo que pudo decir. Isabela se le acercó con un dibujo en las manos. «He dibujado esto para usted», dijo tímidamente. Era un dibujo con ceras de colores. Un hombre con traje junto a una niña y una mujer mayor. Todos sonreían bajo un sol amarillo brillante. Abajo, con una letra cuidada, estaba escrito: «Gracias por ser nuestro ángel». Juan Carlos tomó el dibujo con manos temblorosas. Hacía 50 años que nadie le hacía un regalo hecho con amor. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, y tuvo que darse la vuelta para que no vieran su emoción. «Es muy bonito, Isabela. Lo guardaré para siempre». Y realmente lo guardaría. Por primera vez en su vida tenía algo más valioso que el dinero. En las semanas siguientes, Juan Carlos comenzó a visitar a Isabela y a Elena García con regularidad.
Siempre llevaba comida, medicinas y material escolar para la niña, pero se daba cuenta de que recibía mucho más de lo que daba. Isabela le contaba cosas de la escuela, le enseñaba sus notas siempre excelentes y compartía con él sus sueños y esperanzas. Elena García le hablaba de la vida, de cómo había criado sola a su hija y ahora criaba a su nieta con las migajas que tenía. «¿Sabe, señor Juan Carlos?», le dijo Elena García en una de sus visitas, «Isabela habla de usted todos los días. Se ha vuelto muy importante para ella». «Ella también se ha vuelto importante para mí», admitió Juan Carlos. Era la verdad. Por primera vez en 72 años, a Juan Carlos le importaban sinceramente otras personas. Se sentía útil, necesario, de una forma que el dinero nunca le había proporcionado. Un mes después de su primera visita, Juan Carlos llegó al edificio abandonado y encontró a Isabela llorando en el pasillo. Elena García había perdido el conocimiento y se la habían llevado al Hospital Clínico Regional. «Señor Juan Carlos, mi abuela ha tenido un ataque». «Dicen que está muy grave», sollozaba Isabela. Sin dudarlo, Juan Carlos cogió a la niña y fue directamente al hospital. Usó su influencia para obtener información inmediata sobre el estado de Elena García. El diagnóstico fue desolador. Infarto agudo de miocardio. Necesitaba una operación urgente, pero la lista de espera en el sistema público era larga. «La trasladaremos a un centro cardiológico privado», decidió Juan Carlos. «Quiero que la atienda el mejor cardiólogo de Sevilla». «Señor, eso debe costar una fortuna», dijo Isabela con los ojos muy abiertos. «No te preocupes por eso. Tu abuela se pondrá bien». Juan Carlos usó toda su influencia y su dinero para asegurar que Elena García recibiera el mejor tratamiento. La operación fue un éxito, pero necesitaba permanecer en el hospital al menos 2 semanas. Durante ese tiempo, Isabela no tenía dónde vivir. Juan Carlos no lo dudó. «Te quedarás en mi casa hasta que tu abuela se recupere». «En su casa. Pero, señor, sin discusiones, tengo mucho espacio». Así, Isabela se mudó temporalmente a la residencia de Juan Carlos. La niña estaba asombrada por el lujo, la vista panorámica de Sevilla, los muebles caros, la cocina moderna, los 5 dormitorios. «Señor Juan Carlos, ¿vive usted solo en esta casa tan enorme?», preguntó con admiración. «Siempre he vivido solo», respondió él. «¿No es triste?». La simple pregunta de Isabela lo hirió profundamente. Sí, era triste, muy triste, pero nunca se lo había admitido ni a sí mismo. «A veces», confesó. «Ahora ya no está solo». «Estoy yo», dijo Isabela con una sonrisa que iluminó toda la habitación. La presencia de Isabela en la casa cambió la rutina de Juan Carlos. Por primera vez había vida en la residencia. La niña se despertaba temprano, se duchaba en el baño de mármol como si fuera lo más natural del mundo. Desayunaba con él y luego iba a la escuela en un coche con chofer privado que Juan Carlos le había asignado. Por la noche cenaban juntos e Isabela le contaba su día en la escuela. Después hacían los deberes juntos, algo que Juan Carlos nunca se habría imaginado a sus 72 años. «Señor Juan Carlos, es usted tan inteligente», decía Isabela cuando él la ayudaba con las matemáticas. «¿Por qué nunca tuvo hijos?». De nuevo, la honestidad brutal de una niña lo desarmaba. «Nunca tuve tiempo. Siempre estaba trabajando». «Qué triste. Habría sido un padre muy bueno». Juan Carlos sintió que se le aceleraba el corazón. En el fondo, siempre se había preguntado cómo sería tener una hija. Ahora, cuidando de Isabela, lo sabía exactamente. Era maravilloso. Una semana después, Juan Carlos acudió a una nueva consulta con el doctor Fernández. Los análisis mostraron que el cáncer avanzaba más rápido de lo esperado. «Señor Álvarez, tenemos que empezar la quimioterapia inmediatamente. Sin tratamiento, le queda un máximo de 2 meses. Con tratamiento, podrían ser 4 o 5. No puedo prometerle más». Juan Carlos salió del hospital sumido en sus pensamientos.
2 meses sin tratamiento, 5 con él. En cualquier caso, no viviría para ver a Isabela terminar el 4º grado. Esa noche, mientras ayudaba a Isabela con los deberes, ella notó que estaba diferente. «Señor Juan Carlos, ¿está usted triste?» «Un poco», admitió él. «¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que te estás muriendo?» «A veces, los adultos se preocupan por el trabajo. No debería trabajar tanto. El dinero no es lo más importante del mundo». «¿Y qué es lo más importante?» Isabela pensó un momento y luego sonrió. «Las personas a las que queremos. Como yo quiero a mi abuela, y ahora también lo quiero a usted». Juan Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta niña lo quería. Alguien, por fin, lo quería. No por su dinero, no por interés, sino de verdad. «Yo también te quiero, Isabela». Era la primera vez en su vida que decía esas palabras a alguien. Al día siguiente, Juan Carlos tomó una decisión que lo cambió todo. Llamó a su abogada, Sofía Romero. «Quiero hacer un testamento y quiero adoptar a una niña». «Señor Álvarez, ¿adoptar a los 72 años?» «Sí, y quiero que se haga lo más rápido posible». «Señor, el proceso de adopción es complejo. Puede llevar años». «No tengo años», dijo Juan Carlos fríamente. «Encuentre una forma legal de acelerarlo. Mientras tanto, quiero establecer una tutela temporal. ¿Puedo preguntar a qué niña va a adoptar?» «A Isabela, de 8 años, actualmente bajo mi tutela temporal». Sofía Romero guardó silencio un momento. «Señor Álvarez, debo preguntarle la razón de esta decisión repentina». Juan Carlos miró hacia el salón, donde Isabela veía la televisión, riendo con unos dibujos animados. «Porque por fin he encontrado a alguien más importante que mi dinero». Ese mismo día, Juan Carlos visitó a Elena García en el hospital. Se recuperaba bien de la operación, pero todavía estaba débil. «Elena García, necesito hablar con usted de algo muy importante». «Por supuesto, señor Juan Carlos, usted me ha salvado la vida. Estoy dispuesta a escuchar lo que sea. Me gustaría adoptar a Isabela». Elena García se quedó en shock. «¿Adoptar? Pero, señor, sé que es extraño. Un hombre de 72 años que quiere adoptar a una niña. Pero ella ha cambiado mi vida. Elena García, por primera vez, tengo algo por lo que vivir. Señor Juan Carlos, Isabela lo es todo para mí. Lo sé, y usted siempre podrá verla cuando quiera. De hecho, quiero que se mude a mi casa. Tengo habitaciones de sobra y podré cuidar adecuadamente de su salud». Elena García se echó a llorar. «¿Por qué hace todo esto por nosotras?» Juan Carlos respiró hondo. Era hora de ser sincero. «Porque me estoy muriendo, Elena García. Tengo cáncer, me quedan unos meses de vida, y quiero asegurarme de que Isabela tenga todo lo que necesita cuando yo no esté. Quiero dejarle todo lo que he construido en mi vida». «Oh, Dios mío», susurró Elena García. «Pero no quiero que ella lo sepa todavía. Quiero que nuestros últimos meses juntos sean felices». Elena García se secó las lágrimas y miró a Juan Carlos con gratitud. «Señor Juan Carlos, es usted un ángel que Dios ha enviado a nuestra familia. Si eso es lo que desea, estoy de acuerdo. Isabela no podría tener un padre mejor». «Gracias», dijo Juan Carlos, emocionado. «Le prometo que la cuidaré como si fuera mi propia hija». «Ya lo es», dijo Elena García con una sonrisa. «Cualquiera que los ve juntos se da cuenta». Esa noche, Juan Carlos le habló a Isabela sobre la posibilidad de la adopción. La niña estaba emocionada. «¿Eso significa que será mi papá de verdad?» «Si tú quieres». Isabela se puso a saltar de alegría en el sofá. «Claro que quiero. Siempre he querido un papá». Juan Carlos la abrazó y por primera vez en su vida se sintió completo. Tenía una hija. Tenía una familia. Las semanas siguientes fueron las mejores de la vida de Juan Carlos.
Elena García se recuperó y se mudó a una de las habitaciones de invitados de la residencia. Isabela se adaptó perfectamente a su nueva vida. El exclusivo Colegio Cervantes, clases particulares, lecciones de piano, natación. Pero más que el lujo, le encantaba tener una familia. Cada mañana se despertaba temprano para desayunar con su papá y su abuela Elena. Cada noche cenaban juntos como una verdadera familia. Juan Carlos comenzó el tratamiento de quimioterapia, pero lo mantuvo en secreto para Isabela. Justificaba sus ausencias con reuniones de negocios. Los efectos secundarios eran duros. Náuseas, fatiga, pérdida de peso. Pero valía la pena para pasar unos meses más con su hija. Un día, 2 meses después de la adopción oficial, Isabela llegó de la escuela con una redacción que había escrito sobre mi familia. Quiero leértela, papá. Juan Carlos se sentó en el sofá. Isabela leyó con orgullo. Mi familia es pequeña, pero llena de amor. Mi papá, Juan Carlos, es el hombre más guapo e inteligente del mundo. Me adoptó cuando no tenía nada y me lo dio todo. Mi abuela, Elena García, es la mujer más cariñosa del mundo. Antes éramos pobres y estábamos tristes, pero ahora somos ricas en amor. Mi papá dice que el dinero no es importante, pero yo sé que sí lo es, porque ahora puedo comprar medicinas para mi abuela y material escolar bonito. Un día quiero ser doctora, como antes, pero ahora también quiero cuidar a mi papá cuando sea viejito, porque la familia es para siempre. Juan Carlos no pudo contener las lágrimas. Aquella niña de 8 años había resumido en unas pocas líneas lo que a él le había costado 72 años entender. La familia es para siempre, es preciosa. Mi hija es muy preciosa. ¿Puedo hacerte una pregunta, papá? Claro. ¿Estás enfermo? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces estás muy cansado. Y María, la empleada, dijo que encontró una medicina rara en tu baño. Juan Carlos respiró hondo. No quería mentirle a su hija. Estoy un poco enfermo, sí, pero los médicos me están cuidando. ¿Es grave? Un poco, pero no te preocupes. Tengo los mejores médicos de Sevilla. Isabela se acercó y lo abrazó con fuerza. Yo te cuidaré, papá. Estudiaré mucho y me haré doctora muy rápido para curarte. Juan Carlos la abrazó de vuelta, sabiendo que no viviría para verla cumplir ese sueño. 3 meses después, el estado de Juan Carlos empeoró drásticamente. El cáncer se había extendido al hígado y los médicos dijeron que era cuestión de semanas. Juan Carlos decidió que era hora de preparar a Isabela para lo inevitable. Hija, tenemos que hablar de algo muy importante. ¿De qué, papá? ¿Recuerdas que te dije que estaba un poco enfermo? Sí. Pues en realidad estoy muy enfermo. Y los médicos dicen que quizás pronto me vaya al cielo. Isabela se quedó en silencio un momento y luego se echó a llorar. No, papá, no quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme, hija. Pero a veces no podemos elegir. Pero si te vas, me quedaré sola otra vez. Nunca. Tienes a la abuela Elena. Y he dejado todo arreglado para que nunca les falte de nada. Además, he nombrado un tutor muy bueno que cuidará de ustedes. Pero yo te quiero a ti. Juan Carlos la tomó en brazos con dificultad. A mí también me gustaría quedarme contigo para siempre, pero necesito que me prometas una cosa. ¿Qué? Que seguirás estudiando, que cumplirás tu sueño de ser doctora y que siempre recordarás que me hiciste el hombre más feliz del mundo. Te lo prometo, papá, pero prométeme que lucharás para quedarte más tiempo. Prometo que lucharé hasta el último momento. Juan Carlos cumplió su promesa. Pasó sus últimos 2 meses enseñándole a Isabela todo lo que pudo sobre los negocios, sobre la vida, sobre cómo ser una buena persona. Le contaba historias de su juventud. Le enseñó a invertir. Cuando seas mayor, serás muy rica. Pero recuerda, el dinero es para ayudar a la gente.
y sobre todo, le demostró su amor incondicional. Una semana antes de morir, Juan Carlos reunió a todo su equipo legal para leer el testamento en presencia de Isabela y Elena García. Lego toda mi fortuna, valorada en 35.000 millones de euros, a mi hija adoptiva, Isabela Álvarez. Además, doy instrucciones específicas para que el 10% de esta fortuna se utilice para crear la Fundación Benéfica Isabela Álvarez, destinada a ayudar a niños necesitados a cumplir su sueño de estudiar medicina. Todos se quedaron en shock por la cantidad de la herencia. Isabela se convertiría en la niña más rica de España. Además, continuó el abogado, dejo instrucciones para que se cuide de Elena García por el resto de su vida, con un apartamento propio, coche, seguro médico vitalicio y una pensión mensual de 350.000 euros. Elena García casi se desmaya con la noticia, pero para Juan Carlos el dinero era lo de menos. Lo importante era la familia que había encontrado en los últimos meses de su vida. Su última noche, Juan Carlos yacía en la cama, mientras Isabela se sentaba a su lado, leyéndole un cuento. «Papá, cuando llegues al cielo, ¿me cuidarás?» «Todos los días, hija, y estaré muy orgulloso de verte crecer y convertirte en una doctora maravillosa. Ayudaré a muchos niños, como tú me ayudaste a mí. Sé que lo harás. Tienes un gran corazón, como la abuela Elena». «¿Papá?» «¿Sí?» «Gracias por quererme. Gracias a ti por enseñarme lo que es el amor, hija». Juan Carlos falleció pacíficamente de madrugada, sosteniendo la mano de Isabela. 10 años después, Isabela, ahora con 18 años, estaba en la graduación del Colegio Cervantes, una de las mejores escuelas de Sevilla. Como encargada del discurso de graduación, subió al escenario. «Me llamo Isabela Álvarez, y hace 10 años vivía en un edificio abandonado en el centro de Sevilla con mi abuela. Éramos pobres, pero ricas en amor. Un día, una persona muy especial entró en nuestras vidas y lo cambió todo». El auditorio escuchaba atentamente. A Juan Carlos Álvarez lo conocían como un hombre de negocios frío y calculador, pero yo lo conocí como el padre más amoroso que una niña podría desear. Él me enseñó que el dinero solo vale algo cuando se usa para ayudar a otros. Elena García, ahora con 82 años pero todavía sana, gracias a los mejores cuidados médicos, lloraba de orgullo en primera fila. Por eso, el año que viene empezaré a estudiar medicina en la Universidad de Madrid. Y cuando termine, usaré la Fundación Benéfica Isabela Álvarez para dar becas a niños necesitados que quieran ser médicos. Porque mi padre me enseñó que nuestra mayor riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que dejamos atrás. Juan Carlos Álvarez murió a los 73 años, solo 6 meses después de adoptarme. Pero en esos 6 meses vivió más que en todos los demás años de su vida, porque por fin aprendió a amar y a ser amado. Isabela miró al cielo. «Papá, si me estás escuchando, quiero que lo sepas. No moriste sin herederos. Dejaste el mayor legado de todos, el amor. Y yo continuaré ese legado, ayudando a otros niños como tú me ayudaste a mí». El auditorio estalló en un aplauso emocionado. Esa noche, Isabela visitó la tumba de Juan Carlos en el cementerio de la ciudad. Era una tumba sencilla, como él había pedido. En la lápida se leía: Juan Carlos Álvarez, empresario, filántropo, amado padre. Dejó flores frescas y se sentó junto a la lápida. «Hola, papá. Hoy me he graduado. He sacado unas notas excelentes. Como siempre decías, lo conseguiría. La abuela está bien, muy orgullosa. Y la fundación ya ha ayudado a 250 niños a estudiar medicina». Una suave brisa susurró entre las hojas de los árboles. «¿Sabes qué más, papá? Ayer conocí a un chico en la escuela que también es huérfano. Se llama Mateo Sánchez. Tiene 15 años. Vive en un orfanato.
Es muy listo y también quiere ser médico. He pensado en adoptarlo como hermano cuando cumpla los 18. ¿Qué te parece? El viento se calmó, como si alguien estuviera escuchando. Creo que lo aprobarías. Al fin y al cabo, tú me enseñaste que la familia no va de sangre, sino de amor. Y en nuestro corazón queda mucho amor para una persona más. Isabela se levantó y besó la lápida. Gracias por todo, papá. Por demostrarme que los milagros existen, que una niña de la calle puede cambiar la vida de un millonario, y un millonario puede cambiar la vida de una niña de la calle. A partir de mañana, usaré nuestra fortuna para cambiar la vida de muchos otros niños, porque eso es exactamente lo que tú habrías hecho. De vuelta al coche, el mismo SEAT que conducía Juan Carlos cuando la conoció y que ella conservaba con cariño, Isabela sonrió. Juan Carlos Álvarez realmente no había muerto sin herederos. Había dejado el mayor legado posible, una hija que había aprendido a convertir el dinero en amor, y el amor en esperanza para otros niños. Y la historia continuaría, de generación en generación, porque el verdadero legado de un hombre no está en lo que acumula, sino en el amor que siembra en el corazón de un niño. 20 años después, la doctora Isabela Álvarez, ahora con 28 años y una de las pediatras más respetadas de España, se encontraba en el hospital que ella misma había construido en Sevilla. El Hospital Juan Carlos Álvarez atendía gratuitamente a niños necesitados y se financiaba íntegramente con la Fundación Benéfica Isabela Álvarez. En ese día especial, inauguraba el ala de oncología infantil del hospital. Cientos de personas asistieron a la ceremonia, autoridades, médicos, familias ayudadas por la fundación y, lo más importante, niños. Hace 20 años, comenzó Isabela su discurso, una persona muy especial me enseñó que nuestra vida solo tiene sentido cuando servimos a los demás. Juan Carlos Álvarez era multimillonario, pero murió pobre de amor. Hasta que una niña de la calle, yo, le cambió el corazón. El auditorio escuchaba en un silencio reverencial. Hoy, este hospital atiende a más de 5,000 niños al año. Concede becas a 300 jóvenes para estudiar medicina y mantiene refugios temporales para niños abandonados. Junto a Isabela, en el escenario, estaba Mateo Sánchez, ahora con 25 años, recién licenciado en medicina, y su hermano adoptivo. También estaba presente Elena García, con 92 años, en silla de ruedas pero con la mente lúcida y una sonrisa de orgullo en su rostro. Pero lo que más me enorgullece, continuó Isabela, no son las cifras ni las estadísticas. Es saber que cada niño al que ayudamos aprende la misma lección que me enseñó mi padre. El amor se multiplica cuando se comparte. Tras la ceremonia, Isabela recorrió los pasillos del hospital, visitando a los niños ingresados. En cada habitación, se detenía a hablar, a escuchar sus historias, a darles esperanza. En la última habitación, encontró a una niña de 8 años, exactamente la misma edad que tenía ella cuando conoció a Juan Carlos. La niña estaba sola, sin visitas, y miraba tristemente por la ventana. «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas?» «Lucía Álvarez». «Doctora, ¿dónde están tus padres, Lucía?» «No tengo padres. Vivo en un orfanato. Me han dicho que tengo una enfermedad en la sangre, pero que me curaré con el tratamiento». Isabela sintió que se le aceleraba el corazón, como si se estuviera viendo a sí misma 20 años atrás. «Lucía, ¿puedo contarte una historia?» «Puede». Hace 20 años, una niña de tu edad también estaba sola. Era pobre, vivía en un edificio abandonado. No tenía casi nada. Hasta que un día conoció a una persona muy especial que le cambió la vida para siempre. ¿Qué pasó? La adoptó, le dio amor, la cuidó y le enseñó que la familia no va de sangre, sino de cariño. ¿Sabes quién era esa niña? ¿Quién? Yo. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes qué más? Esa persona también me enseñó que,
Cuando crecemos, tenemos que ayudar a otros niños como nosotras. Por eso construí este hospital. Doctora, ¿usted me va a ayudar? Isabela tomó la manita de la niña. No solo te ayudaré a curarte. Si tú quieres, cuando te den el alta, puedes venir a vivir conmigo y con mi familia. Tengo una casa grande con jardín, una biblioteca y sitio para una hija más. Doctora, ¿quiere adoptarme? Si tú quieres ser mi hija. Lucía se echó a llorar de alegría. Quiero. Siempre he querido una familia. Isabela la abrazó, sintiendo que, de alguna manera, Juan Carlos estaba allí, sonriendo y aprobando su decisión. Esa noche, Isabela visitó de nuevo la tumba de su padre. Se había convertido en una tradición. Cada vez que tomaba una decisión importante, iba a hablar con él. Papá, hoy he conocido a Lucía. Tiene 8 años, está sola en el mundo, es valiente e inteligente. Me recuerda a alguien que conociste hace 20 años. El cementerio estaba en silencio, iluminado solo por la luna llena. La voy a adoptar, como tú me adoptaste a mí. Y le enseñaré todo lo que tú me enseñaste. Que el amor es la única riqueza que de verdad importa. Que la familia son aquellos a los que elegimos querer. Y que nuestra vida solo tiene sentido cuando servimos a los demás. La Fundación Benéfica Isabela Álvarez ya ha ayudado a más de 10,000 niños. El Hospital Juan Carlos Álvarez salva cientos de vidas cada año. Tenemos 5 orfanatos, 15 escuelas y 20 centros de salud por toda España. Isabela sonrió. Pero, ¿sabes qué es lo más importante, papá? Que cada niño al que ayudamos aprende a ayudar a otros. Mateo ya ha adoptado a 2 hermanos. Carla, nuestra primera becaria, ahora es pediatra y dirige una clínica gratuita en Zaragoza. Iván ha abierto una escuela para niños con necesidades especiales. Plantaste una semilla de amor y se ha convertido en un bosque. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Supongo que eres tú diciéndome que apruebas la adopción de Lucía, rió Isabela. Gracias, papá, por enseñarme que los milagros no caen del cielo. Nacen cuando decidimos ser un milagro en la vida de alguien. De vuelta al coche, Isabela pensó en Juan Carlos. Murió creyendo que no tenía herederos, pero dejó el mayor legado posible. Una hija que convirtió el dolor en propósito, la riqueza en generosidad y el amor en esperanza para miles de niños. La historia continuaría. Lucía crecería con amor, estudiaría, se convertiría en doctora y ayudaría a otros niños. Y esos niños crecerían y ayudarían a otros. Y así, para siempre. Porque el verdadero legado de Juan Carlos Álvarez no estaba en los 35,000 millones de euros que dejó, sino en el corazón de una niña de la calle que eligió amar y que ahora esparcía ese amor por el mundo. Juan Carlos Álvarez realmente no murió sin herederos. Dejó miles. Cada niño ayudado por Isabela, cada vida transformada, cada sonrisa devuelta a un niño abandonado. Y cuando Lucía creciera y alguien le preguntara por su historia, diría con orgullo: yo era una niña sola en el mundo, hasta que una doctora muy especial me adoptó y me enseñó que la familia va de amor. Y esa doctora lo aprendió de un hombre llamado Juan Carlos, que era multimillonario, pero murió pobre de amor. Hasta que una niña de la calle lo cambió todo. Sí, la historia de amor, familia y generosidad, que comenzó en un edificio abandonado en la calle de la Luna, continuaría para siempre, porque el verdadero amor nunca muere. Solo se multiplica, de corazón a corazón, y de generación en generación.